Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa. Yo soy Julio Riobó. Desde ya, usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, también el 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488. Ahí, en ese número del canal Telegram, me puede enviar un mensaje con una sugerencia, interrogante o comentario a nuestro programa y sobre todo a nuestro invitado el día de hoy. Repito, 0412-334-5488 y también @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Nuestro invitado el día de hoy es un diputado de la Asamblea Nacional por el estado de Nueva Esparta, del partido político Acción Democrática. Además, fue parte de la comisión que fue al Palacio de Miraflores a notificar al presidente Nicolás Maduro del inicio del periodo de sesiones de la Asamblea Nacional luego de su instalación el pasado 5 de enero del año 2025. Es abogado de la República y se ha deslindado, ya me dirá por qué, de ese sector extremista de la oposición radical. Recuerde, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista, también el 0412-334-5488 y mi canal Telegram, si lo puede poner, señor director, me puede seguir allí en el código QR si lo tiene y, bueno, puede escanearlo cuando el equipo de producción lo coloque y ahí, bueno, damos la batalla por la verdad en las redes sociales. Muy importante interactuar con ustedes,
@JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista, y repito, 0412-334-5488, ahí en la parte inferior derecha de la pantalla tiene el código QR, me puede seguir. Y bueno, compartimos distintos contenidos en beneficio de la verdad. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Aquí hay dos países, uno antes del 10 de enero y otro después del 10 de enero. Una gente que se hizo unas falsas expectativas diciendo que había un señor que se iba a juramentar en esa Asamblea Nacional donde el chavismo tiene el 93%. Después inventaron que ya no era en esa, sino que era en la Asamblea Nacional 2015, que ya no existe, que tiene 10 años de haber sido electa. Imagínate que 10 años después, eso ni un mandato hereditario y vitalicio. Es decir, la Asamblea Nacional tiene un periodo de 5 años. Este año 2025 hay elecciones de Asamblea Nacional porque fenece el periodo 2021-2026, el 5 de enero próximo, y debe haber elecciones. Ninguno de nosotros tiene pretensiones de ser diputado vitalicio ni diputado de manera hereditaria. Entonces, es indispensable que hagamos política con los pies en la tierra, con la realpolitik, sabiendo qué es lo que tenemos enfrente. Hoy teníamos invitado a nuestro invitado, imágenes de nuestro invitado, nos acompaña Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática. ¿Cómo está? Gracias por venir. El Partido del Pueblo. En Apulso. Bueno, yo difiero de eso, pero ya vamos a hablar, por qué usted lo denomina de esa manera. ¿Cuánto tiempo de no pisar venezolana de televisión? No venía desde hace como 12 o 13 años. Vamos sacando la cuenta, ¿no? Sí, Fuera de cámara. Tiempo de una entrevista sobre el tema del permiso, la autorización para viajar al presidente Chávez a La Habana, donde iba a tratarse el cáncer estando ya enfermo. Y nosotros, dentro de la oposición que hacía vida en la Asamblea Nacional 2010, decidimos, la fracción de Acción Democrática, acompañar y votar la autorización para que el presidente Chávez pudiera ir a atenderse con su médico en La Habana, pues es un derecho humano, natural, de que cada quien se vea con el médico que quiera, donde quiera, y se trate sus dolencias. Y aunque había sectores de aquella oposición que hoy sigue siendo esa posición radical, que se oponían a que se autorizara el permiso. Mira, ¿cómo está Acción Democrática de cara a los nuevos comicios del próximo 27 de abril? ¿Cuál es el método? Yo hace pocos días hace 2 días para ser exacto, al Partido Socialista Unido de Venezuela definiendo un método ya de cara a una elección como la del 27 de abril. Hay asambleas populares dentro de 2 fines de semana. Entonces, bueno, se va a definir el candidato a gobernadores, consejos legislativos y diputados de la Asamblea Nacional. Ahora bien, ¿cuál es el método de Acción Democrática? Bueno, el método de Acción Democrática consiste primero en una consulta a las direcciones municipales y regionales del partido a nivel nacional. Esa consulta que se recoge de las direcciones regionales y municipales viene a la dirección nacional y luego abrimos un proceso de una consulta mucho más amplia con el resto de los partidos de la Alianza Democrática que hacemos vida en la Asamblea Nacional. La intención es construir una opción de oposición lo más unitaria posible, lo más incluyente posible, que nos permita presentarnos como una alternativa real de poder con opción de triunfo para la elección de la Asamblea Nacional de este 2025 para juramentarse el 5 de enero de 2026. Uno ha analizado y ha visto que hay sectores de la extrema derecha que están profundamente divididos. Se lo digo porque hay posiciones ahora que ya vamos a profundizar de ese tema. Esa extrema derecha hay algunos que dicen que van a participar, hay otros que dicen que no van a participar, pero también dentro de la oposición nosotros nacional... ese dilema lo superamos en el año 2020 cuando decidimos no dejar un espacio vacío más. Cuando decidimos participar en el 2020, que rompimos con aquella mayoría que convocaba un proceso abstencionista para la Asamblea Nacional, que logró que el gobierno obtuviera el 93% de la representación en la Asamblea Nacional con apenas el 25% de los votos. Nosotros somos apenas 20 diputados de oposición en esta Asamblea Nacional, aspiramos ser mucho más, aspiramos ser mayoría en esta nueva elección y por eso estamos intentando construir una opción lo más inclusiva y lo más unitaria posible para que todos los factores de la oposición se sientan representados en esa fórmula que vamos a presentar y que la gente salga a votar. Nosotros ese dilema lo superamos ya. ¿Qué pasó con el llamado de abstención de algunos sectores que dicen, bueno, si no se reconoce otra voluntad, que ya quedó clara que fue la victoria del presidente Nicolás Maduro, no debe aceptarse ningún partido ni nadie debe participar en esta elección del próximo 27 de abril? Es definitivamente minoritario dentro de la oposición. Hoy la mayoría de la oposición decidió
participar, no dejar más espacios vacíos, no dejarle más espacio al gobierno, porque si nosotros no vamos a participar de la elección, el gobierno con lo poco o mucho que lleve se queda con todos los cargos de la Asamblea Nacional o con todas las gobernaciones, con todas las alcaldías de la elección de la que se trate. Mientras que si nosotros participamos, fíjate, yo me inscribí la vez pasada en el año 2020, faltando una semana para la elección, y si yo no me hubiera inscrito, en vez de estar yo como representante de la oposición y de Acción Democrática en el Estado de Nueva Esparta, estaría otro diputado del chavismo, esos que son ausentes, esos que no tienen nombre y apellido, la gente no sabe cómo se llaman en Margarita, la gente no sabe cómo se llaman los 5 diputados del chavismo, porque el único que habla soy yo haciendo oposición. Entonces, bueno, la idea es que todos hiciéramos lo mismo, que todos levantáramos la voz, que todos hiciéramos el ejercicio de decir, bueno, hay que reclamar en nombre de los margariteños la mejora de los servicios públicos, la mejora del problema del agua, la mejora del tema de la luz eléctrica, la mejora del tema del gas. Es decir, es indispensable que cada uno construya su propia versión con relación a la situación que tiene enfrente en su electorado. Henry Ramos Alú dio una declaración el día de hoy, no sé si la leyó. No, no la he visto. Bueno, pero se lo digo que fue lo que mencionó. Una persona que apoyó abiertamente la decisión de la extrema derecha y todo lo que esa extrema derecha mencionaba en torno a las elecciones. Fue el mismo que estaba allí cuando dijeron que iba a haber un fraude en esas elecciones, que lo dijo la extrema derecha. Ha dicho el día de hoy que desde el seno de Acción Democrática se está debatiendo si van a participar o no. ¿Qué me dice de aquella un diputado? Porque es que yo no soy diputado de esa Acción Democrática, esa Acción Democrática es la Acción Democrática que no tiene ¿No le tarjeta. robaron ustedes Acción Democrática a Henry Ramos Alú? No, nosotros no le robamos nada. Nosotros hicimos un proceso electoral de consulta interna donde le ganamos a Henry Ramos Alú y luego no se presentaron ni siquiera al proceso de la consulta interna. Nosotros en su momento hicimos el planteamiento de que ¿de qué sentido tiene tener un partido político si no vas a participar de elecciones como no participamos de la del 20, como no participamos de la de 2018? Y visto que nosotros éramos los que estábamos participando, fue a los que se nos adjudicó en sede del Tribunal Supremo de Justicia la tarjeta de Acción Democrática, las siglas, las casas de partido. Es decir, somos nosotros los que representamos a la Acción Democrática legítima que ha venido participando de las elecciones. ¿Qué le parece eso que entonces está haciendo Henry Ramos Alú? Bueno, me parece un ejercicio inútil, porque un partido que no tiene tarjeta, un partido que no tiene representación, un partido que no tiene siglas, un partido por el cual tú no puedes votar porque no aparece el boleto electoral, que salga a decir que vota o que no vota, tiene muy poca importancia. Si Henry Ramos Alú llama a Oscar Rondero, ¿le atiende el teléfono? Yo le atiendo el teléfono, no hay problema. No tengo ningún problema. Pero nosotros ese debate ya lo dimos internamente, lo dimos en el 18, lo dimos en el 20, después de haber sido mayoría en aquella Asamblea Nacional del año 2015, de la que yo también fui diputado y de la que Henry fue presidente el primer año. Es decir, después de haber tenido un resultado ¿Usted también fue ese diputado que levantó su mano cuando Henry Ramos Alú dijo, por ejemplo, que iba a sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses? Eso no fue sometido a votación, fue un discurso del presidente de la Asamblea Nacional ante la memoria. Pero lo aplaudió. Ante la memoria y cuenta. No, es que además teníamos un debate interno bien interesante acerca de cuál era la forma, cómo se debía administrar ese triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional 2015. Nosotros consideramos que ese triunfo fue dilapidado y que por ese apuro de que salgamos de Maduro en 6 meses, o Maduro vete ya o buscar atajos, Maduro se quedó y se atornilló en el poder. Entonces, nosotros decíamos, hay que hacer una administración inteligente de esta mayoría. Si esa mayoría que fuimos en el 2015 hubiera salido a votar en el año 2018, a lo mejor el resultado electoral hubiera sido otro y a lo mejor hubiéramos derrotado al gobierno en esa elección del 2018. Como dijimos también que había que participar de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y a lo mejor nosotros hubiéramos hecho una constitución, porque esa constituyente no hizo una constitución. Y además hubiéramos podido cambiar las reglas de juego. Pero bueno, se impuso una vez más la tesis abstencionista, el gobierno convocó la constituyente y se quedó con todos los cargos de la constituyente. Y luego lo intentaron repetir en el 20, a pesar de que algunos pocos dijimos, no, nosotros sí vamos a participar. Nosotros sí vamos a ir a recuperar esos espacios, como recuperamos el espacio de la curul que yo tengo hoy en nombre del pueblo de Nueva Esparta para ser la voz de los margariteños en la Asamblea Nacional. Ahora bien, yo le pregunto y le decía, usted me interrumpió ahí en la interrogante, le decía porque la extrema derecha está profundamente dividida, pero parece lo mismo dentro de la oposición racional. Ustedes quieren participar, pero ¿por qué no crear una alianza de un solo candidato en cualquier municipio, por poner un ejemplo, cualquier gobernación, cualquier consejo legislativo, o cualquier diputado de la Asamblea Nacional? ¿Usted estaría dispuesto a decantar su candidatura, porque me imagino que quiere ser reelecto diputado en el Estado de Nueva Esparta, para cedérsela a otro? No, bueno, estamos en ese proceso de consulta, pero por ejemplo nosotros... Pero eso no responde a mi pregunta, ¿lo haría sí o no? No, está bien, es que todos tenemos que tener la disposición de deponer actitudes y de deponer espacios para que pueda haber una opción unitaria. Te lo digo porque en el caso de Nueva Esparta nosotros tenemos una candidatura
prácticamente unitaria de toda la oposición margariteña que encabeza el profesor Morel Rodríguez para la reelección en la gobernación. Ha sido ratificado ya por varios actores de la oposición racional. Y nosotros en el caso de AD también vamos a apoyar al profesor Morel Rodríguez para que repita como gobernador en el estado de Nueva Esparta. Creemos que ha sido un buen gobernador, va a ser gobernador por séptima vez, es el líder indiscutible del estado de Nueva Esparta y bueno, por eso le estamos ratificando nuestro compromiso y nuestro voto de confianza. Si ahí se debate y dice, no, Oscar Rondero no sirve para eso, para ser diputado, vamos a ponerlo en otro lado, ¿qué diría usted? Bueno, uno está sometido a lo que diga el colectivo. Uno no se debe a decisiones personales, uno no se debe solamente a aspiraciones personales, se debe a las aspiraciones del colectivo. Yo aspiro que el colectivo evalúe mi hoja de vida, que evalúe mi comportamiento en el ejercicio de la Diputación por el Estado de Nueva Esparta, donde he sido la única voz que se levanta en defensa de los derechos de los margariteños con el tema del problema del agua, donde el 80% no reciben agua corriente por el grifo, donde tenemos grandes problemas del tema del sistema eléctrico, donde tenemos grandes problemas con el tema del sistema de gas, todo el tema de los servicios públicos por la condición de insularidad de la propia isla de Margarita está agravado en virtud de que no se ha hecho la inversión necesaria para actualizar unos acueductos que fueron todos construidos en la Cuarta República, que nunca, durante los 26 años de gobierno no se ha construido, recién cumplido, por cierto, no se ha construido una obra hídrica para Nueva Esparta. Las dos plantas termoeléctricas que están allí en Nueva Esparta también son construidas en los tiempos de la democracia civil, en los tiempos de los 40 años de ADI-COPEI en el ejercicio del poder. Donde decían que éramos felices y no lo sabíamos. No lo sabíamos así. ¿Usted cree en eso también? Nos pusimos a inventar y se nos apareció Chávez. Mira lo que el tiempo que... ¿Usted cree en eso? Yo sí creo que nosotros hicimos un gobierno mucho mejor que el que... También reconocen las desapariciones, el tema del Caracazo, si todo era tan bonito y tan bello, porque un Caracazo... Es una pregunta que le hago, diputado. Vamos a comparar. De esto se trata este programa de debate. Yo hago las preguntas, usted me dice, ¿está de acuerdo con las desapariciones? Usted tiene un colega diputado como Sotorroja, que todavía no sabemos dónde está el hermano. ¿Está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con las desapariciones ni antes ni ahora. Yo no estoy de acuerdo con la persecución. Porque usted me dice, yo escucho a los diputados de oposición, yo se lo pregunto porque yo escucho a algunos diputados parlamentarios y yo le digo, pero deme una prueba de eso que usted dice de violación de derechos humanos y desapariciones dentro de estos 26 años. Te voy a decir una cosa mucho más obvia y más evidente. Bueno, dígame. El presidente Chávez retiró a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué sentido tiene un país que no viola derechos humanos que te retire del sistema de protección interamericana de derechos humanos? Pero no me da la razón. Bueno, pero es una acción política. Es una acción política, pero yo le podría decir que Estados Unidos hoy, uno no debería hacer esa comparación, pero Estados Unidos ha firmado una orden ejecutiva para salirse de la Corte Penal Internacional. ¿Tú crees que eso es un buen comportamiento? Y del derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Bueno, y te digo, ¿y tú crees que ese es el comportamiento de un país que no viola derechos humanos? Pero yo le preguntaría, cuando ustedes hablan de desaparición y todo esto, porque yo le escucho los discursos a todos los diputados de la oposición. Además, usted sabe que yo he entrevistado distintos en otras plataformas, distintos diputados de oposición. Yo le pregunto muchas veces, deme una prueba de eso, y no me dan la prueba. Pero te estoy dando una prueba tangible. Bueno, me está diciendo una acción de gobierno, una acción política como se hizo cuando se salió Venezuela a la Organización de Estados Americanos. El primer violador de los derechos humanos en el mundo. Pero no me ha dicho, usted dice, bueno, pero si podemos comparar, deme una comparación de un hecho tangible de violación de derechos humanos del gobierno venezolano. Sobran los casos. Pero deme una. Fernando Albán, por ejemplo. Pero dígame, bueno, pero ahí se tomó una acción. Bueno. ¿O no se castigó al responsable? Entiendo que no hay responsabilidad del Estado, que es el responsable del final. Pero ¿se castigó al responsable o no, diputado? De derechos humanos ¿Se castigó al responsable o no? No me lo responde. Sí, igual que en los otros pero se castigó. También. Dígame a alguien que hayan castigado a la Cuarta República por la desaparición de un personaje, por el asesinato de Jorge Rodríguez Padre, por ejemplo. Estuvieron presos los responsables. Dígame, ¿quiénes eran los responsables? Los dos funcionarios policiales que torturaron a Jorge Rodríguez. Aquel que dijo no, que con un cigarro en la mano, no recuerdo su nombre, usted me lo puede recordar. No lo recuerdo. Lo más seguro es que, bueno, sea usted fanático de este personaje, pero para nada. Lo dijo en su momento. No, ese se suicidó, ¿te lo recuerda? Con Jorge Rodríguez Padre. ¿Pasó o no pasó? No, sí, claro, por supuesto, pero además los responsables fueron presos. Y yo lo que te digo es que la violación de derechos humanos no es buena ni mala dependiendo del gobierno que esté de turno. La violación de derechos humanos es mala siempre. Es mala cuando ocurría en la Cuarta República en los gobiernos de AD y es mala cuando ocurre en la Quinta República en los gobiernos del chavismo. Yo estoy esperando todavía, diputado, que usted me diga, bueno, todo este pool de violación de derechos humanos del gobierno venezolano. Pero usted me dice, bueno, hay varios, pero ¿cuáles son esos varios? Es irresponsable no decir nombre por nombre. Claro, pero te mencioné uno, te mencioné el de Fernando. No, dígame otro, pues a ver. Pero como te digo, hay varios. Pero además no solo eso, el tema de las denuncias contra Venezuela
muchas de ellas... Muchas son de corte político. Muchas diputado, son de usted lo corte sabe. político, lo sé, pero el tema es que si tú tienes un sistema de protección, si tú perteneces a un sistema de protección mundial como el de Naciones Unidas, de derechos humanos, y un sistema de protección interamericano, ¿qué sentido tiene que un país que no viola derechos humanos se retire de un sistema de esto? Pero fue una decisión del comandante Chávez. Bueno, pero una decisión errada, como es una decisión errada de Trump hoy salirse del sistema interamericano, del sistema Son decisiones, a veces hay organismos, a veces hay organismos que... pero si tú no violas derechos humanos... Depende de la posición política, fíjese, a veces es lo que yo pienso, yo no debería dar mi opinión, diputado, pero se lo pregunto. A veces hay decisiones que se toman por la injerencia de muchos organismos internacionales. ¿Usted no le parece que el retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos ante una injerencia permanente de Luis Almagro no fue un tema acertado? Es una pregunta, claro, diputado. No, yo sí creo que hubo una injerencia indebida por parte de Luis Almagro. ¿Le parece que una persona que participó, digo, de manera indirecta, como fue María Corina Machado, les voy a poner un ejemplo de eso, se le permita dentro de la Organización de Estados Americanos ocupar un curul de un país como Panamá para atacar a Venezuela? Por supuesto que no. Eso entonces hay que tomar acción. Lo tengo perfectamente claro. Lo que te digo es que el retiro del sistema interamericano fue mucho antes de que todas estas cosas ocurrieran. Está bien, pero es lo que yo digo. Hay algo que tenía el comandante Hugo Chávez y hay que reconocerlo, diputado. No sé si usted lo reconoce, capaz me va a decir que no, porque bueno, esto también es un comentario de análisis. Es la capacidad futurista que tenía el comandante Hugo Chávez. Es mi humilde opinión. Usted me puede decir, bueno, no había pasado nada, pero el que conoce la política internacional sin duda era el comandante Chávez en su momento. Creo que puede pasar. Yo creo que eso... Pero bueno, usted lo cataloga como un error y yo se lo respeto. Trajeron estos lodos. Yo lo que creo es que el tema del presidente Chávez está se metiendo todos los días con nuestro cliente potencial en el tema petrolero, como era los Estados Unidos, porque el diseño del negocio venezolano petrolero es que se saque el petróleo en Venezuela para ponerle gasolina a los carros de los americanos. Te pusiste a pelear con el mejor cliente y te quitaste un pedazo del mercado. Pero eso no puede estar por encima de la soberanía de un país. Está bien, diputado. pero es que nadie estaba diciendo que debe que Pero se lo regalarle el pregunto, petróleo. usted por tener un ámbito comercial, lo más seguro que a usted le importe más el comercio que otra cosa, puede entregar su soberanía. Pero si es que de eso vivía Venezuela cuando nos pero es que impusieron nadie las está diciendo que no sea así, pero respóndame la cuando pregunta. ¿Usted le interesa más la soberanía de un país y el respeto de un país que el tema comercial de un país? Sí, pero es que al final, pero no me lo responde. si atentas contra te estoy contestando, Okay. Si atentas contra el tema comercial, estás atentando contra la soberanía, porque ¿de qué te sirve un pueblo muerto de hambre si te bloquean y te sancionan como nos sancionaron después como consecuencia de esa actuación del presidente Chávez y nos eliminaron el 90% del Producto Interno Yo a veces Bruto escucho a ustedes como diputados del tema petrolero. Y escucho el tema también de la pobreza. ¿Cómo recibió el comandante Hugo Chávez a Venezuela? ¿Con cuánto porcentaje de pobreza, diputado? Con 3.200.000 barriles produciéndose en PDVSA. No, pero estamos hablando de pobreza. ¿Cuánto pero es que ¿cuánto costaba el barril de petróleo? El mecanismo de generación de nuestra riqueza es el petróleo. Pero no me responde. ¿Cuánto era el porcentaje de pobreza en Venezuela cuando llegó el comandante Hugo Chávez? Llegó a vender petróleo. Pero no me responde, el diputado. barril. Yo no le estoy preguntando por el precio del petróleo. El comandante Hugo Chávez, si vamos al caso, fue el que le pudo dar el carácter más caro al petróleo venezolano que otros gobiernos en el mundo. No, es que es un tema cíclico. Y que otros gobiernos como Venezuela. Es un tema cíclico de mercado. Pero le estoy haciendo una pregunta para que me responda, porque si estamos hablando de la pobreza, usted me lo dice, ¿cuánto fue el porcentaje con que el comandante Hugo Chávez recibió el gobierno luego de la Cuarta República? Definitivamente. ¿De pobreza cuánto? Los índices de pobreza eran mucho menores de los que Bueno, pero no me dice cuánto. Ahora. No tengo los números. Pero eso es irresponsable. Pues yo puedo decir, yo de repente pudiese decir que estaba por encima del 80%. Pero los podemos buscar. Vamos a buscarlo después de la entrevista, ¿le parece? Queda perfectamente demostrado que la gente vivía mucho mejor antes que ahora. Bueno, por eso yo le decía el tema del Caracazo, por ejemplo. Yo recuerdo las imágenes. Uno de estos días estamos hablando de eso, de la gente cargando las piezas de carne, porque bueno, vivían mejor antes que ahora. Pero esas imágenes son icónicas, diputado. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que también lo que te digo es que lo que vino después del Caracazo, lo que vino después de la llegada del chavismo al poder, es peor que lo que la gente antes tenía y hoy la gente lo reconoce. Hoy, después de 26 años, solamente es difícil decir que no se vivía mejor en la Cuarta República. Bueno, ahí tendríamos que entrar como en un debate. Bueno, usted me habla del tema de Nueva Esparta. Quiero hacerle una interrogante del tema. Bueno, hace sus críticas y de eso se trata también este programa, de debatir, de hacer sus críticas. Pero me gustaría preguntarle, a diferencia de otras personas que quieren hacer política, yo escucho muchas personas de la oposición racional, de la extrema derecha, cuando van a un mitin político, si se le podría denominar así, usted me puede corregir si me equivoco, o a cualquier actividad, habla de las cosas malas que hace el gobierno.
que lo conoce el pueblo. Pero ¿cuál es la propuesta? Es mi pregunta. ¿Cuál es la propuesta, diputado, de mejorar las cosas en el Estado de Nueva Esparta? Bueno, nosotros propusimos en el caso concreto del tema eléctrico, por ejemplo, un acuerdo político con la Asamblea Nacional 2015 en el que el gobierno nacional solicitaba un préstamo a la CAF, la Asamblea Nacional lo aprobaba y lo ejecutaba la Organización de Naciones Unidas. Es una propuesta. Fue una propuesta que se elaboró a dos manos, gobierno y oposición a través de la CAF y a través del Grupo de Boston, y eso se logró avanzar bastante, salvo que la oposición radical dijo que no se podía aprobar esos recursos porque si se le ponía agua, se le ponía luz eléctrica a Margarita, al Zulia y a los Andes, que era para lo que era la propuesta, se iba a fortalecer a Maduro en el poder. Bueno, Maduro se quedó en el poder y los margariteños nos quedamos igual sin luz porque el proyecto no se pudo aprobar, porque esa mayoría de la oposición radical que decía que aprobarle recursos a la luz eléctrica de Margarita era aprobarle recursos a Maduro. ¿Hay otra propuesta? Hemos hecho propuestas, claro. Hemos dicho, por ejemplo, el tema, en el caso de Margarita es indispensable un nuevo acueducto. Esos dos acueductos que surten a la isla de Margarita son dos acueductos construidos en los tiempos de la democracia civil de los 40 años. No hay un acueducto construido para Margarita en los tiempos del chavismo. Es indispensable la construcción de un nuevo acueducto para Nueva Esparta. Hay que buscar los recursos en los multilaterales, en los mecanismos que se puedan conseguir para que haya un nuevo acueducto para Nueva Esparta. El 80% de la gente de Nueva Esparta no recibe agua corriente por el grifo. Todo el agua se recibe por la vía de la cisterna. Entonces, ¿cuánto cuesta una cisterna? Entre 60 y 100 dólares, y eso encarece definitivamente el costo de la vida de la gente. Fíjese, volviendo al tema de la desunión en las filas de la oposición, le pregunto, yo estaba escuchando distintos discursos, escucho el discurso de este, de aquel, y escucho uno de estos días a Antonio Ecarri, y él mencionaba que él se iba a postular y que su gente del partido Lápiz, ¿verdad? Él iba a postularse, pero que no cree en ninguna alianza. Así como yo también vi a Daniel Ceballos haciendo una alianza con Avanzada Progresista. Ya empezaron las alianzas. Claro, y es natural. Pero ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en la oposición? A veces los egos no los dejan avanzar. Pareciera que a veces los egos no nos dejan avanzar. ¿Quiénes es esos que tienen ego que no los dejan avanzar? Bueno, pero es que diputada, pero usted mata al tigre y le tiene miedo al cuervo. No, pero fíjate, nosotros logramos la vez pasada. Creo que en esta oportunidad estamos más cerca de una candidatura unitaria. Por ejemplo, estamos trabajando en una sola lista nacional para la Asamblea Nacional. La vez pasada nos presentamos cada partido con su propia lista, lo que también es legítimo, ¿no? Se puede hacer y es legítimo que cada partido presente su propia lista. Pero de no ser así, si logramos construir una sola lista nacional, podemos agrupar todos los votos, se pierden menos votos de esa forma, porque, por ejemplo, a Adele le sobraron unos votos que le faltaron al otro para completar, para llegar a otro diputado. Entonces, cuando sumas todo en una sola alianza nacional y en una sola lista nacional, logras consolidar una mayor cantidad de curules para el resultado electoral. En consecuencia, estamos trabajando y creo que estamos más cerca esta vez de una sola gran alianza unitaria de oposición para la Asamblea Nacional, de los que tenemos decidido participar, de los que ya participamos en el 20, de los que al día de hoy tenemos todavía una sola bancada de oposición en la Asamblea Nacional coordinada por uno de los 20 diputados nuestros. Usted sabe que fuera de cámara lo hablábamos o comentábamos. Es el tema de los Estados Unidos, de esta reunión que sostuvo el presidente Nicolás Maduro en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Uno veía la bandera de Venezuela. Y la bandera de los Estados Unidos. La bandera de los Estados Unidos y ahí la espada del Libertador Simón Bolívar en el despacho 1. Pero se hizo todo un lobby de esa extrema derecha y algunos factores de la oposición racional diciendo que bueno, que ligando, que esta reunión se diera, que era imposible. Pero bueno, se dio la reunión. ¿Usted piensa como diputado de oposición que esta reunión es un reconocimiento al gobierno venezolano? Por supuesto que es un reconocimiento al gobierno venezolano, pero además es el deber ser, es el regreso de la diplomacia. No lo digo yo, lo decía el señor Grenell, que fue el que vino a reunirse con el presidente Maduro en representación del presidente. Que ha dicho que va a volver. Que ha dicho que va a volver, pero además es legítimo que dos gobiernos que tienen diferencias se sienten a allanar su diferencia en el esquema de la diplomacia y del diálogo. Pero ¿por qué no se reunió, por ejemplo, con Edmundo González Urrutia? Bueno, porque Edmundo González Urrutia no es quien le puede recibir los migrantes. ¿Dónde se los va a recibir? ¿En Miami o en Madrid? Pero ese señor no vive aquí. Entonces, ¿con quién se reúne? El señor Trump ha fijado una política muy clara, diciendo, lo primero es, yo voy a sacar 1 millón de migrantes latinoamericanos de los Estados Unidos. ¿Esto está en su plan de gobierno? Esa es su primera promesa, su primera oferta electoral. Y entonces dice, ¿quién me los puede recibir en Venezuela? Bueno, el que tiene control territorial y el que gobierna en Venezuela, que es Nicolás Maduro. Y vino a sentarse con Nicolás Maduro para decirle, ¿me puede recibir los migrantes? Y yo creo que es mucho más justo y digno para los migrantes venezolanos que regresan, que se reciban traídos en un avión venezolano, que no vengan amarrados de pies y manos como los presentaron en Brasil.
que fue un poco la queja del presidente Petro también, y a Petro le salieron con un portazo. Maduro vinieron y le preguntaron si los podía recibir, y Maduro le dijo, sí los puedo recibir porque son venezolanos, están en su derecho de regresar a su país, tienen derecho a regresar de una manera digna, no tienen por qué venir amarrados de manos y pies, porque no son delincuentes los migrantes que están en Venezuela. Y los que están, ¿Usted reconoce que muchos de los migrantes se fueron de este país? Algunos engañados buscando una oportunidad. No, Julio, se fueron buscando oportunidades porque eso es migración económica, eso no es persecución política. Pero muchos atizaron esa migración. Claro, pero... Así que muchos que atizaron que cuando llegaron esos migrantes le llamaban a esos migrantes que eran una plaga. Claro, pero además, es una realidad. Claro, pero allá... De los sectores que en algún momento usted apoyó, diputado. En los Estados Unidos en los Estados Unidos también se vendió la tesis de que eran perseguidos políticos. No hay 7 millones de perseguidos políticos. Bueno, puede que haya 7 millones de migrantes, pero son esencialmente migrantes económicos. Y el señor Trump ya se dio cuenta que lo estafaron la vez pasada, que la tesis de la máxima presión fracasó. ¿No comprará un interinato Donald Trump? No lo compra porque ya lo estafaron una vez con el interinato anterior. Ya se dieron cuenta que los reales que les dieron para supuestamente tumbar a Maduro y derrocar el gobierno de Venezuela, se los utilizaron para su beneficio personal. No por casualidad hay una investigación sobre el tema de la USAID y los recursos utilizados para la liberación de Venezuela, que era para lo que decía que los estaba recibiendo el gobierno interino. En consecuencia, pareciera que el señor Trump aprendió la lección. No me van a volver a timar, no me van a volver a estafar, no me van a volver a engañar. Y se bajaron de la tesis de la máxima presión y definitivamente se sientan a conversar con el presidente Maduro y con quien tiene control territorial y con quien le puede recibir los migrantes. Pero si además pudiéramos restablecer nuestra relación económico-petrolera con los Estados Unidos y pudiéramos ser el proveedor seguro de petróleo que fuimos siempre, para los Estados Unidos, pues bueno, sería un ganar-ganar para ambos. Nadie puede ponerse bravo porque vayamos a recibir a los migrantes en una condición digna, porque los vayamos a recibir en un avión venezolano, porque ahora tendrá que salir una licencia de Conviasa que le permita volar a Miami, a Nueva York, a buscar los migrantes que tenemos que ir. Ahora bien, el día de ayer, Marco Rubio, secretario de Estado, ha robado, porque esa es la palabra. Los términos son concretos y algunos, las transnacionales, la extrema derecha dice ha confiscado, pero la verdad es que ha robado un avión venezolano. Hoy yo leía un comunicado de la República Bolivariana de Venezuela con un título que decía de mercenario del odio a ladrón de aviones. ¿Qué opina un venezolano como el diputado Oscar Rondero de esto? Yo lo que creo es que ahí Rubio se comporta más como un activista contra la revolución cubana, como lo ha sido de por vida, y no se comporta como secretario de Estado. Es un acto de provocación indebida contra Venezuela, la incautación de ese avión, pero además ese avión tiene un año incautado. Entonces lo que montaron fue un show de supuesta entrega de la República Dominicana a los Estados Unidos, pero ese avión tiene un año incautado a la orden de los Estados Unidos en territorio dominicano, porque el avión lo incautaron porque tocó tierra en República Dominicana. Entonces es un show para ver si el gobierno venezolano se engancha en el pleito con Rubio para sacar del foco lo que realmente nos interesa, la negociación por el tema de los migrantes, la negociación por el tema petrolero y la posible reconstrucción de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. ¿Por qué los venezolanos que viven en los Estados Unidos no pueden tener un consulado donde puedan ir a sacar su cédula y su pasaporte en las ciudades donde viven en los Estados Unidos? ¿Por qué aquí en Venezuela no puede regresar de nuevo una embajada y un consulado de los Estados Unidos que atienda los intereses de los Estados Unidos en Venezuela? Que es lo natural, que es lo lógico. Bueno, nos llaman normalizadores. Ahora que en Venezuela aspirar a ser normales es anormal. Nosotros sí queremos que se normalice una relación con los Estados Unidos. José Gregorio Correa también es de la fracción nuestra, sí. De Acción Democrática. Yo vi una entrevista el día de hoy y él hacía un análisis y decía que muy pronto Marco Rubio trabajará de preaviso. ¿Usted cree lo mismo, diputado? Yo lo que creo es que la política con relación a Venezuela no la está fijando Marco Rubio. Cuando tú eres secretario de Estado y te dicen te voy a designar un comisionado especial para que atienda los temas de Venezuela, te están sacando de tu esfera de decisión. Es Richard Grenell. Es Richard Grenell el encargado de la política con Venezuela. Que fue el mismo que escribió que estaba hablando con funcionarios venezolanos el mismo día de la toma de posesión. Pero además lo dijo, ha regresado la diplomacia. Lo dice en su Twitter, no lo digo yo. Y es que la diplomacia es lo que tiene que ser un mecanismo para la relación entre dos estados. Yo creo que ahí definitivamente hemos avanzado y es un triunfo de Venezuela, es un triunfo del diálogo, es un triunfo de la paz
es un triunfo del reencuentro de las relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos y el mejor trato para los venezolanos que viven en los Estados Unidos, y ojalá pudiéramos retomar la exitosa práctica comercial petrolera que teníamos con los Estados Unidos. Pues siempre fue nuestro mejor cliente y siempre fuimos nosotros un proveedor seguro. Además, estando Rusia en guerra, ahora le han vuelto a imponer sanciones a Irán. Venezuela es tal vez el aliviadero más sencillo que tienen desde el punto de vista del tema petrolero. Dice Cajo Sira, dice lo siguiente: ¿qué opina el diputado de la participación de la extrema derecha en el caso de la USAID? Bueno, te decía que el propio gobierno de los Estados Unidos ha abierto una investigación de la USAID. El señor Moss, que es el nuevo agente anticorrupción de los Estados Unidos, dice que es una podredumbre lo que encontraron en USAID, y están diciendo que están investigando concretamente a esa oposición que recibió dineros de USAID y que sigue recibiendo hasta el día de hoy. Que agarraron esos dineros que se suponía eran para liberar a Venezuela de Maduro y del gobierno, y lo tomaron para su beneficio personal, hasta el punto que tienen una condición de que viven como ricos en el exterior, en Madrid o en Miami, que no pueden justificar, que nunca y cuando estaban aquí no tenían ese tren de vida. ¿Oscar Rondero está de acuerdo con extraditar a muchos de estos personajes? Yo estoy de ¿O prefiere que lo juzguen en la justicia norteamericana? Bueno, yo creo que le correspondería jurídicamente hablando, legalmente hablando como abogado, le correspondería a la justicia americana juzgarlo, porque los que se robaron fueron fondos norteamericanos. Son fondos del Tesoro norteamericano, son las contribuciones de los contribuyentes americanos las que se robaron. Pues fueron dineros que los Estados Unidos destinó presuntamente para la liberación de Venezuela, y estos señores se apropiaron de esos fondos, y eso es delito federal en los Estados Unidos. ¿Usted levantaría su mano si se hablara, por ejemplo, esto es un tema, se lo digo en el tema de parlamentario, para extraditar a muchos de estos personajes? Yo creo que sí, no hace falta que sea una prueba. Pero yo creo que sí es como muy peligroso, diputado, ¿sí o no? No, sí, estoy seguro que sí, pues que además nosotros nos hemos comportado, Julio, Bueno, además usted no son el como sistema de justicia venezolano, pero claro, quiero su nosotros nos opinión. hemos comportado como una oposición nacionalista, comprometida con los intereses de Venezuela, y cada vez que se ha presentado una agresión para con Venezuela desde el punto de vista económico, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las invasiones, nos hemos opuesto frontalmente, y así lo hemos dejado, y así hemos dejado constancia en nuestras intervenciones en la Asamblea Nacional. No estamos de acuerdo con invasiones, no estamos de acuerdo con movimientos militares que pretendan invadir el territorio nacional, no estamos de acuerdo con las sanciones, y lo hemos venido diciendo aquí y afuera. Fíjese, hay muchos que desestimaron las denuncias, uno lo recuerda. Por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro, voy a nombrar a algunos voceros del gobierno nacional. La denuncia en su momento del doctor Jorge Rodríguez. Yo me acuerdo que el doctor Jorge Rodríguez, así como ha hecho en su momento el vicepresidente de seguridad de este país, Diosdado Cabello, ha desmontado todo en un organigrama de, por ejemplo, de la participación de Jordan Goudreau en una empresa de mercenarios para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Hay una disputa ahorita que la hemos visto por redes sociales entre Lester Toledo, Jordan Goudreau y todo este aparataje de la extrema derecha que están investigando en la USAID. Y muchos la subestimaron y decían que era una mentira, que eso era un montaje, pero sale hoy Jordan Goudreau diciendo que es verdad. Y que la CIA conocía y el FBI conocía de ese plan para asesinar a Nicolás Maduro. ¿Qué me dice usted, diputado? ¿Cómo se puede hacer política de esa manera? Eso, hay un contrato firmado, que firma el señor Goudreau y que firma el señor Guaidó, donde le contratan para que mate a Nicolás Maduro. Bueno, eso es una cosa nunca vista. Un asesinato a sueldo contratado a través de un documento registrado en los Estados Unidos. Y por supuesto que era del conocimiento de la CIA, era una política de Estado de los Estados Unidos, salir del gobierno de Venezuela, y por eso se prestaron para este tipo de situaciones. Pero esa política, gracias a Dios, ha cambiado. Pareciera que ha cambiado con la llegada del señor Trump. Y pareciera que nosotros tenemos también que tener una política consecuente con ese cambio en la política de los Estados Unidos. Yo creo que es indispensable que entendamos que si la política cambió, tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Hoy el presidente recordaba en una actividad de la activación de una de las 7 transformaciones, bueno, como plan de gobierno, recordaba el tema de la ayuda humanitaria. ¿Dónde está Oscar Rondero cuando la ayuda humanitaria? Esta que quisieron pasar en la frontera. Bueno, nosotros, en el caso nuestro, no tuve participación directa en el tema de la frontera, porque yo no fui al tema que estaban convocando en la frontera, pero creo que la ayuda, aquí nunca llegó una curita, aquí nunca llegó una inyección, aquí nunca llegó una vacuna. Yo le decía el otro día a alguien en Bruselas, en una reunión del Parlamento Europeo, que en toda América Latina no había llegado una vacuna norteamericana ni europea. Eso demuestra el grado de abandono de Europa y de los Estados Unidos para con América Latina. Aquí lo que llegaron fueron vacunas rusas, vacunas chinas, pero ni en Chile
que era un gobierno de derecha para los tiempos de Piñera, llegaron vacunas occidentales, o sea, vacunas norteamericanas o europeas. Llegaron también vacunas chinas, llegaron también Piñera que vacunas, participó también en esto de que participó de lo del tema de la ayuda humanitaria, etcétera. Pero te digo, pero ni siquiera los gobiernos de derecha, el nivel de desprecio de los Estados Unidos, de Europa, para con América Latina era tal que ni siquiera fueron capaces de mandar una vacuna no regalada, comprada. Y en el tema de la ayuda humanitaria no llegó nada. Lo de la ayuda humanitaria se lo robaron quienes lo administraron. Esa oposición radical que hoy decía que el presidente no era Nicolás Maduro, sino que el 10 de enero se iba a juramentar otro presidente aquí en Venezuela. Y usted me lo dijo. Son los mismos. Y te lo dije antes de que ocurriera. ¿Y dónde estaba también Oscar Rondero cuando el interinato? Cuando el interinato, yo era diputado de la Asamblea Nacional en 2015, pero eso nunca se sometió a la consideración de los diputados. Juan Guaidó se juramentó solo. ¿No lo aplaudió usted? No, porque ni siquiera fue en el seno de la Asamblea Nacional. Nunca se sometió a la consideración de la Asamblea Nacional. Fue un acto deliberado de Juan Guaidó solo en una plaza juramentándose y a los 10 minutos un Twitter del señor Trump apoyando la juramentación de Juan Guaidó, lo que significaba que esa era la política de Estado de los Estados Unidos para aquel momento. Gracias a Dios, esa situación ahora ha cambiado. Fíjese, esta semana yo he estado siguiendo distintas declaraciones de esta extrema derecha. Quiero preguntarle su opinión. Uno recuerda toda una campaña, una vez hablábamos de eso en otro espacio, de la campaña, usted me decía, el 10 de enero, ¿qué va a pasar? Se va a juramentar Nicolás Maduro. Claro y preciso, usted me lo dijo, como muchas de las personas que lo decía, estaba cantado esto, porque ya sabía que él era el ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Pero también porque tenemos una Asamblea Nacional un 93% a 7%, a pesar de que nosotros los del 7% tampoco estábamos de acuerdo con seguramente a alguien distinto a Nicolás Maduro, que era el proclamado por el CNE. Claro, pero no son mayoría ustedes. Pero no somos mayoría, nosotros no éramos mayoría tampoco. Pero ¿por qué no somos mayoría? Porque ellos en aquel momento, para la elección de la Asamblea 2020, convocaron a la abstención de la mayoría opositora. Eso hizo que eso no se reflejara en apenas 20 diputados de la oposición como consecuencia de que la mayoría decidió no salir a votar. Fíjese, yo estaba escuchando entonces esta oposición que, bueno, hizo toda una campaña el 10 de enero. Cuando le preguntan qué va a pasar el 10 de enero, dice, bueno, el 10 de enero va a llegar a este país Edmundo González Urrutia, acompañado con unos expresidentes que tenían un prontuario, usted lo conoce muy bien, muchos de ellos. Luego dijeron, bueno, no me preguntes eso porque no me interesa, pero en esta semana yo escuché una de esas declaraciones y uno de los personajes contestó, eso nada más, la salida del gobierno venezolano, solo lo sabe Dios. Entonces, yo les pregunto, ¿dónde queda la venta de humo? Diputado de esta extrema derecha, ¿y qué opina un diputado venezolano de estas visitas que están haciendo Edmundo González Urrutia? A mí me gustaría que un periodista que ha estado cerca de él le pregunte, ¿cómo hacen para pagar esos viajes? Pero no solo eso, ¿qué sentido tienen esas visitas? Porque yo digo, bueno... ¿Qué sentido tiene? A ver, ninguno, su análisis. Ninguno. Yo sí creo que tiene un sentido monetario. ¿No cree usted? No, porque el 10 de enero eso se agotó. Mantener esa farsa es muy costoso y alguien tiene que estarlo pagando. Hay que ver de dónde están saliendo esos fondos. A lo mejor están saliendo de los mismos recursos de los bienes de Venezuela en el exterior que administra todavía el interinato. Hoy el interinato todavía administra Citgo en los Estados Unidos. Hoy... el banco paga los lobbies. Paga los lobbies. El Banco Central Ad Hoc, que tiene el interinato, todavía sigue manejando plata. Y todos los bienes que son de Venezuela y que el rendimiento de esos bienes en el exterior les cae en las cuentas de ese Banco Central Ad Hoc. Entonces, eso es una cosa digna de investigar. Y yo creo que cuando los Estados Unidos, incluso yo sugerí en la comisión que tenemos para el tema de la investigación de las irregularidades en Citgo, le sugería al presidente de la comisión, Pedro Infante, que incluso dirigiéramos una comunicación al Congreso de los Estados Unidos poniéndolos en conocimiento de toda esta situación que se arrojó de la investigación y cómo se están robando los fondos de todos los venezolanos, usurpando la identidad de los venezolanos a través de ese gobierno interino. Fíjese, el Estado venezolano, digo el Estado venezolano por hablar del vicepresidente de Seguridad, Diosdado Cabello Rondón, en uno de sus programas los días miércoles, tiene uno, los miércoles y los viernes, presentó ahí una como especie de un informe, digo yo, una investigación. Y empiezan a aparecer nombres de gente que está siendo financiada por la USAID, que él ha revisado, que han hecho una investigación profunda, que él dice, bueno, se lo pongo a disposición a Estados Unidos para que revise. Y ahí aparecen algunos nombres interesantes como Manuel Rosales, lo decía él el día de hoy, y otros más que aparecen allí.
Yo espero que no aparezca Oscar Rondero en esa lista. Con toda Espero seguridad yo, no, porque estamos con hablando toda aquí. seguridad no voy a aparecer. Pero le pregunto, aquellos nombres que aparecen allí, como Manuel Rosales, como otros que ya sabemos, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma, David Smolaski, Carlos Vecchio, y los demás personajes, Juan Guaidó, no lo podemos dejar por fuera, de presentarse a una elección que Dinora Figuera, que también vamos a hablar de eso, tengo que hacerle su pregunta, que aparezca en esta lista, ¿cree usted que se le debe aplicar la ley Libertador Simón Bolívar? Bueno. No se le debe además permitir inscribirse en una elección de cara al 27 Bueno, de abril. ese fue el objetivo de la ley. El objetivo por el cual se aprobó esa ley en la Asamblea Nacional es para impedirle a estos ciudadanos venezolanos que se han robado el erario público venezolano no puedan ser candidatos, quienes han pedido invasiones, quienes han pedido sanciones, no puedan ser candidatos a ningún cargo público. Imagínate, si esto es que no ejercen un cargo público, imagínate que estuvieran ejerciendo algún cargo de representación popular. A mí me dijo Bruno Gallo, diputado también de la Asamblea Nacional, que más allá de los errores, él lo llama errores, yo creo que en la política algunos errores son costosos, no sé si usted opina igual, que más allá de los errores, diputado, se le tenía que permitir participar a quien quiera participar, porque eso estabiliza el tema democrático. ¿Usted piensa también Yo no lo mismo? estoy de acuerdo y yo estuve de acuerdo con lo planteado en la ley. Ese no es un planteamiento que usted apoya directamente a la oposición. Por supuesto que no, porque racional es que nadie puede considerar un acto de lesa patria como ir a pedir sanciones o ir a pedir una invasión norteamericana en territorio venezolano. Nadie puede calificar eso como un error. Eso es un hecho deliberadamente contra la patria. Es un delito. Usted ha declarado enemigo público número 1 a Álvaro Uribe Vélez y claro, pero es que, además pero también ¿qué venezolano? Bueno, no me diga eso porque yo le voy a dar nombre. Leopoldo López dijo que estaba de acuerdo, vamos. Bueno, ¿sí? pero es que los que están afuera, Leopoldo López dice eso porque está allá afuera. Pero es que cuando venga Álvaro Uribe Vélez a invadirnos va a meter unas bombas solo matachavistas. No, es que de este lado vienen los adecos, de este lado no van a tirar las bombas. No, las bombas. Podría caer en la casa de Oscar Rondero. Y en la casa de la mamá de Leopoldo López también, y en la casa de cualquier venezolano de bien que no tiene que sometido a una situación como esa, no va a distinguir una cosa de la otra. Entonces, por eso te digo. Es muy irresponsable. Es irresponsable de cualquier venezolano pedir una invasión militar contra Venezuela. Salvo ellos que están viviendo en los barrios ricos, en el barrio de Salamanca en Madrid, donde el mejor barrio de Madrid, desde allá él puede pedir una invasión porque como él no está aquí, ni los hijos de él están aquí, por eso se permite ese tipo de liberalidades. Pero es un hecho absolutamente irresponsable y repudiable. Fíjese, antes de escuchar lo que dice el pueblo, yo le tengo una pregunta, porque ustedes, la oposición racional, que militó en su momento, porque no me lo pueden negar en la oposición radical, porque fue así, más allá que ustedes se deslindaron, bueno, por diferencia, que es como se tiene que hacer. Pero esa misma oposición radical, diputados, son los mismos que los llamaron a ustedes alacrán. Son los mismos que los llaman diariamente por redes sociales. Yo a veces reviso y mucha gente lo ataca de esa oposición racional porque son pagados, y le dicen que son alacranes o colaboradores del gobierno nacional. ¿Cómo quitarse esa imagen de colaboradores del gobierno nacional de alacranes para convencer al pueblo a votar por ustedes? Haciendo oposición de verdad, como la hemos venido haciendo nosotros, haciendo las denuncias de las cosas que creemos que están mal, comparando los gobiernos, nuestros gobiernos de Acción Democrática y COPEI con estos gobiernos que han sido definitivamente fallidos para la gente, que la gente vive una situación mucho peor que la que tenía antes. Por eso yo digo entonces que es indispensable hacer oposición de verdad, y es lo que estamos intentando nosotros hacer todos los días. Así se podría. Así es, y lo estamos haciendo. ¿No existe un oposicionómetro? No, bueno, porque es que... Pareciera. Pareciera que sí, pero lo que te digo es que el tema de no fijar posiciones radicales, por ejemplo, aquí había que decir antes del 10 que Nicolás Maduro no se iba a juramentar el 10 de enero. Y nosotros decíamos lo contrario, porque sabíamos que era lo que iba a pasar, y fue lo que pasó. Hoy de aquella oposición quedan muy pocas cosas. Todos los que sostenían que Nicolás Maduro no se juramentaba el 10 de enero, ¿dónde están hoy? Pues a uno le decía, ¿y qué viene después del 10? Bueno, el 11, el 12, ya estamos en febrero. Y viene carnaval, diputado. Viene carnaval y Semana Santa. ¿Usted sabe poner sus chores para ir a la playa? Nos vamos para Margarita. Fíjese, vamos a escuchar una nota de audio. Adelante, señor director, por favor. A los dos personas que están en el programa Pulso, me gustaría preguntarle al diputado qué harían los gobernadores, alcaldes y diputados de Acción Democrática
si trabajarían con las comunas, que si se van a unir a este proyecto que se tiene. Gracias, que pasen buenas noches. Y mando el mensaje de los TEC. ¿Puede responder, diputado? Nosotros estamos participando de todo el esquema de elección comunal. Participamos ¿Usted votó ahorita el pasado domingo? Yo voté el domingo pasado, voté en la elección de jueces de paz. Tenemos unos cuantos jueces de paz afines a partidos de oposición en muchas partes del país. Es decir, estamos involucrados en todo el sistema comunal, a pesar de que decimos que el sistema comunal es un sistema de un Estado paralelo que no está previsto constitucionalmente, que es inconstitucional. Pero es un hecho. Pero viene una reforma constitucional. Bueno, cuando se reforme la Constitución y se incluya el esquema comunal en la Constitución, será constitucional. Y usted lo va a respetar. Pero ya en el 2007 se planteó y el pueblo lo rechazó. En el 2007, cuando el presidente Chávez presentó la tesis del Estado comunal, rechazó la propuesta de reforma que el presidente Chávez presentó. Entonces, cuando se incluya, será constitucional. Está bien. Vamos a escuchar otra nota. Adelante. Buenas noches, Julio. La pregunta es para el diputado. Soy el señor Henry Pantoja de San Carlos, Estado Coede. Si ellos tuvieron un poquito de poder en la Asamblea Nacional en el 2015, empezaron a derogar leyes y empezaron a meterse, por ejemplo, con la misión vivienda que nos favorece bastante a los pobres. ¿Cree que el pueblo pueda tener credibilidad en ellos si vuelven a ganar la Asamblea Nacional otra vez? Muchas gracias. Bueno, nosotros con el tema, yo estuve involucrado en el tema de la ley que modificó, porque lo que decíamos es que la gente tiene derecho a tener una vivienda, para tener un título de propiedad de la vivienda. El problema del sistema actual es que te otorga una vivienda que te da un título del cual no eres propietario. Pero si usted apoyó eso, apoyó ese discurso que decía y esa afirmación que mencionaba que era una misión maqueta. Yo lo he escuchado varias veces. No, pero nosotros lo hicimos muy francamente y lo trabajamos con Ricardo Molina, que era porque era diputado de esa Asamblea 2015. Y lo trabajamos juntos y logramos encontrar algunas cosas. Pero nosotros, ¿qué defendíamos? ¿Qué planteábamos? Es indispensable darle un título de propiedad a la gente de la misión vivienda. No basta con que le des una casa y le permitas ocuparla. Tienes que darle un título de propietario, que sea propietario y que eso sea suyo y que se lo pueda transmitir a sus hijos cuando se mueran. ¿No es una misión maqueta para usted? No, para mí no es misión maqueta porque se construyeron las viviendas, pero es indispensable que la gente pueda disponer de eso, que yo pueda pedir un préstamo a cambio de eso, que pueda cedérselo a mi hijo cuando yo me muera, etcétera. Es decir, estamos hablando de otorgarle el título de propiedad a la misión vivienda y esa idea está perfectamente vigente al día de hoy. ¿Por qué la gente que tiene una vivienda en misión vivienda no puede tener un título de propiedad y ser propietario legítimo? ¿Está seguro que no se entregan, diputado? No se entregan, hasta ahora no se entregan títulos de propiedad. ¿Seguro? Seguro. Voy a publicar este video. No se lo voy a responder yo. Publíquelo. No se lo voy a... Fíjese, vamos a escuchar un último audio para despedir, diputado. Ok. Buenas noches, Julio. Saludos a todo tu equipo en el programa Pulso. Una pregunta para el diputado desde el estado de Nueva Esparta. ¿Él estará de acuerdo que el alcalde del municipio Mariño, José Antonio González, con sus empresas y sus hermanos, estén demoliendo viviendas en el casco histórico de la ciudad de la Asunción, en el municipio de Arismendi, y obteniendo crédito con sus empresas, incluyendo propiedades ajenas, por un orden de más de 31 millardos? Sería importante si el diputado está de acuerdo, y por favor hacer el llamado al presidente de la República y al fiscal general del Tarek William Sack para que investigue. Hay un video ya en las redes. Es bueno, Julio, que haga la pregunta al diputado, pero también que se investigue. No tengo conocimiento del caso, pero me pongo a la orden para recibir cualquier denuncia y tramitarla. En el caso, entiendo que habla de demolición de viviendas del casco histórico de Arismendi, pero habla del alcalde José Antonio González, que es el alcalde del municipio Mariño. Entiendo que son dos cosas distintas, pero estamos a la orden para tramitar cualquier denuncia y hacerla del conocimiento público de la propia Asamblea Nacional. Una última pregunta, señor Omar, para una respuesta rápida. Diputado, ¿qué diferencia hay en AD con la dirección de ese partido entre Henry Ramos y Bernabé Gutiérrez? Bueno, la diferencia es que nosotros somos una oposición nacionalista. Basta leer el artículo 1 de los Estatutos de Acción Democrática. Somos un partido antiimperialista, antifeudal, profundamente nacionalista. Eso es lo que dicen los estatutos. Eso se desvirtuó hace tiempo. No, eso es lo que nosotros hemos venido practicando. El tema del antiimperialismo, porque yo recuerdo en la Acción Democrática que usted militaba antes de
de dimitir, no sé si sería la palabra, o de salirse de allí, estaba una oposición como Henry Ramos Alú arrodillada a Estados Unidos. Pero por eso nosotros nos distanciamos, nosotros no estamos dispuestos a ser empleados de los Estados Unidos. Henry decidió ser empleado de los Estados Unidos, esa es la diferencia. Agradezco a Oscar Ronderos por esta entrevista, ha sido sumamente rápida. Sí, nos rindió mucho el tiempo. Tiene razón. Bueno, nos despedimos por aquí, perfecto. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Si sintonizó tarde, lo puede disfrutar el día de mañana a las 10 de la noche por TVS. Que tengan feliz fin de semana. Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.